Señor ha llenado su casa, ¿verdad? Sí, amén, gloria a Dios. Vale, ¿cuántos estaban en su casa y de repente Dios les tocó el corazón y dijeron, bueno, vamos a ir a la reunión? Pues vaya. ¿Va? Ahí fue el Señor, ¿sí o no? Sí, amén. Ahí no fue el hermano Fede, hermana Loli, nadie. Y el Señor fue el que hizo su obra. Bien. Vamos a leer el libro de Job. El libro de Job está atrás de los Salmos. El libro de Job está atrás de los Salmos. Ahí vamos a leer. Vamos a leer el capítulo 1 en adelante. Vamos a ver. Capítulo 1, verso 1. El libro de Job 1:1. Aquí Anita. Vale, cualquiera. ¿No tienen otra Biblia ahí, hermano Cortés? ¿Sí hay? ¿Sí lo puede buscar? Sí, ¿sabes qué está? Sí, nos gana, ¿sí o no? Mire. Bueno, ¿y cuánto lo tienen ya? El libro de Job, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra del Señor. 1:1, bien. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era ese hombre, ¿cómo dice que era? ¿Cómo era? Perfecto. Y recto, temeroso de Dios y apartado de él. Apartado de él. Mal. Bien. ¿Y le nacieron cuántos hijos? 7. ¿Y cuántas niñas? 3. Su hacienda era de 7,000, 3,500 yuntas de bueyes y 500 anas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vaya, hoy vaya hacia el último capítulo de Job, capítulo 42, el final del libro, el final del libro de Job. ¿Ya lo encontraron? Bien. 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, sus hermanas y todos los que antes habían conocido, y comieron con él pan en la mesa, y se condolieron de él, y le consolaron todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Oiga. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que cuando era al principio, porque tuvo 14,000, 6,000, 1,000 yuntas y 1,000 asnas. ¿Se acuerdan cuánto había tenido Job? ¿Quién revisó? Dice que había tenido al principio 7,000 ovejas, ¿sí o no? Vamos a leer otra vez. Dice que tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y dice el verso 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera hija Gemina, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Abú. ¿Y qué dice el verso 15? Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Amén. Amén. Dios es fiel, ¿sí o no? Sí, amén. Dios es fiel. Mire, cuando nosotros tenemos un problema, ¿qué es lo primero que nosotros le echamos la culpa? Y muchas veces decimos, es que Dios no me bendice, ¿sí o no? Hoy veníamos hablando con hermana Lola, y nosotros estábamos pensando, bueno, ¿por qué la gente se aleja de Dios? ¿Por qué la gente se aleja de Dios? Vale. Muchas veces la gente se aleja de Dios porque en una iglesia o en una reunión o en una comunidad hay personas que quizás la vieron mal
Y la gente dice, yo ya no voy a esa iglesia, yo ya no voy a esa reunión, yo ya no vuelvo a ir a ese lugar. Y la gente dice, yo me voy, pero no se alejan de las personas, sino que se alejan de Dios. Dios no tiene culpa muchas veces de que nosotros como hermanos quizás no nos llevemos bien. Y la gente dice, yo ya no vuelvo a ir, ¿verdad? Y eso hace que la gente se vaya y que no regrese. Pero el caso de Job era el caso de un hombre, escuche, que dice la Biblia que no había otro hombre como él en la tierra. De hecho, dice que cuando Dios estaba viendo para la tierra, si usted lee todo el libro de Job, dice que llegaron delante de Dios el Padre. Llegaron los hijos de Dios, pero entre los hijos de Dios llegó el demonio también. Ahí, así dice el libro de Job. Y que el Padre dijo, no hay hombre tan perfecto como Job en la tierra. Y el diablo le dijo, ah, sí, es que él es perfecto porque lo ha bendecido, tiene un montón de riqueza. ¿Cómo que va a renegar? Y le dijo Dios, no, pero es que no es solo por eso, es porque el hombre es recto de corazón hacia mí. Y el diablo le dijo, tócale sus bienes, tócale sus hijas, tócale su cuerpo y verás si no blasfema delante de ti. ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, le dijo el diablo, te doy permiso que lo toques, pero no le toques su alma. Y vino el diablo, y usted sabe que el diablo solo vino a esta tierra para matar, hurtar y destruir. El diablo no vino a sobarle la espalda a nadie. El diablo no ha venido para llevarse bien con nadie. Yo he escuchado de gente que dice, no hombre, si yo soy amigo de Satanás, dice, cuando yo vaya al infierno allá vamos a hacer una gran pachanga. Mentira, el diablo está condenado a sufrir en el fuego del infierno, él y todos los seguidores de él. Esa es mentira que alguien dice, yo soy gran amigo del diablo. El diablo vino para matar, para hurtar y destruir. Él para esas tres cosas vino. Dice que fue donde Job y que comenzó a llevarle los males al pobre hombre. Le quitó, mire cómo era bendecido Job, tenía 7,000, dice, 7,000 ovejas, tenía 3,000 camellos, tenía 500 yuntas de bueyes, tenía 500 asnas. ¿Y qué dice que hizo el diablo? Mandó, mire, todos los animalitos que le murieron a Job. Y de repente dice que sus hijos estaban en una casa comiendo. Cuando dice que vino un terremoto y la casa les cayó encima de los 7 hijos de Job. Y después de todo eso, además de todo eso, dice que el diablo fue y le puso una enfermedad grave a este hombre. Le puso una enfermedad en su cuerpo que era un montón de llagas que dice que, mire, este hombre no tenía consuelo y se estaba rascando con una teja. Se rascaba día y noche. Tanto así que la mujer lo vio ahí todo, después que era un hombre rico, ¿verdad? Próspero. Dice que la mujer lo vio todo arruinado, sin pisto, sin hijos, no tenía nada. Ahí es cuando los amigos le dan la espalda a uno, ¿sí o no? Cuando hay pisto, sí, todos están ahí a la par. Pero cuando no hay nadie, nadie va a la casa. Está enfermo, nadie lo visita. No tiene nadie llega a preguntarle, mira, y vos tenés que comer. Nadie. Pero cuando hay dinero, sí, todos se acercan. Entonces Job dice que estaba ahí, tirado en ceniza, y nadie llegaba a donde él. Es más, la mujer de él, aquella mujer cristiana, aquella mujer que servía al Señor, aquella mujer, una gran mujer de Dios, le dice, ¿por qué no te mueres? Maldice a tu Dios y muérete, le dice la mujer, cuando lo vio a Job así todo arruinado. Job aún dice que estando en esa condición le dijo, mujer, ¿cómo no vamos a recibir los males de Dios si hemos recibido los bienes de Él? Así que todo es de Jehová, Él dio, Él quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Mire, nunca renegó el hombre, nunca renegó. Lo que nosotros muchas veces hacemos, somos listos para negar, ¿sí o no? Listos para decir, es culpa de este, el otro, este, es que yo no voy a la iglesia porque este me sirve de tropiezo, es que mi mamá, es que mi esposa, es que este, ¿sí o no? Ponemos un montón de excusas. Dice la Biblia que Job fue un hombre paciente. ¿Cuánto tiempo pasó Job así? Nadie lo sabe, la Biblia no dice cuántos años pasó así, pero lo que sí dice la Biblia, lo que sí dice la palabra de Dios, que Dios lo bendijo al doble. Escuche esto, Dios lo bendijo en todo el doble. Y eso es lo que nosotros debemos de creer, que aunque la situación sea difícil ahorita, oiga, el postrer estado dice que va a ser una bendición, porque Dios ha enviado bendición para los hijos. Dios sabe, mire, Dios quiere bendecirlo a ustedes. Dios quiere bendecir su casa, Dios quiere bendecirnos a todos. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Esperar en Él. ¿Qué hizo Job? Tener paciencia, ¿sí o no? Paciencia.
¿A cuánto nos gusta esperar? Para que no, ¿verdad? No nos gusta esperar. En una cola de un banco nos desesperamos, ¿verdad? Porque cuando vemos que solo 2 cajeros han puesto y hay como 500 personas y el cajero todavía tomando café, ¿verdad? Y después se va al baño, se va a platicar y nosotros en la fila, que ya queremos que nos atiendan, ¿sí o no? Estamos en la parada de buses y queremos ser los primeros en entrar, ¿sí o no? ¿Ah? Porque somos impacientes, porque no nos gusta esperar. Y peor cuando Dios nos ha dado una promesa, ¿cuándo va a venir eso? Pues ya pasó un año, no pasó un mes y nada, no veo claro. Estamos sufriendo, ¿verdad? Porque no tenemos la paciencia. Pero mire, a este hombre le fue recompensado porque dice que esperó aún con su enfermedad, ¿sí o no? Esperó esperanza contra esperanza, porque ¿quién le daba a Job esperanza de volver a ser? Mire, nadie. Él oraba a Dios, oraba y nada. O sea, Dios estaba con la boca cerrada. Dice que Job oraba mucho y decía, ¿por qué me ha venido este mal? Porque él no sabía si era un hombre justo, porque le había llegado el mal, pero no sabía que era una prueba, que a la final Dios lo iba a exaltar más, ¿sí o no? Mire, después dice que Dios lo exaltó tan grandemente que ahí el diablo tuvo que salir con la cola entre las patas, porque el diablo vio que este hombre, a pesar de todo, no blasfemó el nombre de Dios, a pesar de todo, después siguió adelante. Mire, dice que Dios lo bendijo el doble. Si tenía, dice, 7,000 ovejas, Dios lo bendijo con ¿cuánto dice ahí? El doble, 14,000 ovejas. Imagínense qué bendición más grande la que Dios le dio. ¿Había perdido sus hijos? Sí, los 7 los perdió. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios le volvió a dar hijos. ¿Y qué dice de las mujeres que le nacieron a Job? No había mujeres tan hermosas en toda la tierra como las hijas de Job. Mire qué bendición más grande. Mire qué bendición. Lo que yo veo que a la final solo se habla de los hijos, de la bendición de Job, pero de la mujer no se habla, no se sube en eso. No se menciona. Quiere decir que la mujer, aquella cristiana, que a la final le dijo, maldice a tu Dios y muérete, no recibió la bendición. Oiga, ojo, muchas veces nosotros podemos decir algo, dice la Biblia, contra el Padre y contra el Hijo, pero muchas veces cuando hablamos contra el Espíritu Santo es delicado, ¿verdad? Y no sabemos cuándo. Entonces muchas veces debemos mejor callar y muchas veces esperar en Dios. Esperar en Dios. Mire, yo sé que muchos de ustedes estaban en su casa hoy bien cómodamente, ¿sí o no? Porque a mí me toca ir allá, mire, me doy el tour. Así, mire, hermano, bajo aquí, luego bajo allá por la cancha, luego llegamos a los lavaderos, luego salimos allá por otra cancha, damos la vuelta allá y bueno, damos una gran vuelta, pues estamos rodeando el territorio de Dios, ¿sí o no? Hoy fuimos a lugares donde nunca habíamos ido con la hermana Laura. Mire, gracias a Dios la gente nos salió un pan de dulce, un pan de Dios, nos salieron la gente tan amable. Y yo le dije a uno de ellos, mire, uno muchas veces cuando toca una puerta uno espera que hay gente que sale, pero como que viene con la legión adentro, ¿sí o no? Porque mire, no hay paz para ellos en el corazón, no hay paz para la gente, pero ni aún así buscan a Dios, ¿sí o no? Allá adentro a ver cómo estará todo, cuando uno llega casi que... Pero mire, hoy gracias a Dios toda la gente nos atendió bien, gracias a Dios, y eso es lo que yo le digo a Dios, que nos dé gracia, ¿verdad? Gracia, que Dios nos dé esa gracia para servirle. Y miren, el ejemplo de Job es un ejemplo de bendición para todos nosotros, un ejemplo de que yo quiero una bendición. Sí, todos queremos, pero la bendición va a llegar ¿cuándo? Cuando soy paciente, cuando espero en Dios, cuando no reniego por las cosas, sino que tengo que esperar en Él. Mire, el Señor dijo, ustedes solamente esperen. Cuando el Señor dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén y esperen que sobre vosotros vendrá algo poderoso, ¿qué hicieron? Salieron por todos lados, no, se quedaron, dice que esperando. Y cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué sucedió ese día? Dice que todos estaban reunidos, así como aquí, mire, todos sentaditos los apóstoles. Y de repente dice que entró por la puerta un fuego, entró un viento fuerte que soplaba, y que dice que la gente que estaba allá adentro fueron todos llenos del Espíritu Santo, y dice que todos comenzaron a hablar lenguas diferentes, tanto que la gente decía, bueno, y estos que están borrachos, como alguna gente va, te dice, bueno, y estos están locos, estos cristianos son locos, ¿o qué pasa? Pero no, es el Espíritu Santo de Dios. ¿Pero qué le dijo el Señor? Esperen la promesa.
¿A cuántos Dios les ha prometido algo? Vamos a ver. ¿Les ha prometido algo el Señor? ¿A ustedes algo les ha prometido? Miren, todos hemos recibido palabras muchas veces. Lo que pasa es que la palabra se nos olvida. Nos dan la palabra y de repente nos olvidó. Se nos fue. Se nos fue, ¿verdad? Pero usted debe estar pensando siempre, bueno, si Dios lo prometió, lo va a dar. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Como al pueblo de Israel, que le había prometido que iba a llegar un Mesías, y nunca venía el Mesías. Y el pueblo de los romanos lo oprimía, y nunca llegaba el Mesías. Hasta que nació un niño chiquitito. Y esperaban que naciera en un palacio, nació en un pesebre junto a los animales. Pero llegó el tiempo. ¿Y qué decía la gente? Es que nunca vino el Mesías. Y llegó, y cuando llegó, ni lo reconocieron. Amén. Pero, ¿qué dice el libro de Job? En el último. Dice, en el verso 42, 10, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y que dice, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén, hermano. Le dio el doble de todo lo que había sido él. Fue restaurado este hombre. La enfermedad se le quitó. Fíjense, la enfermedad de su cuerpo se le quitó. La hacienda con todo lo que tenía, dice que fue próspera, fue muy grande. Y dice que los hijos que tenía, los mismos 7 que tenía, le volvieron a nacer los mismos 7. Y además dice la Biblia que las niñas de él, las mujeres de él, las hijas de él, dice que no había mujeres tan hermosas como esas mujeres en toda la tierra. ¿Cómo sentía Job? ¿Verdad que sentía bien gozoso, sentía bien? Mire, Dios después lo restauró. ¿Y sabe qué hizo Dios después? Un día se puso a hablar con Job cara a cara. Dios el Padre que hizo los cielos y la tierra se puso a hablar cara a cara con Job. Mire, ¿y qué dijo Job? Señor, yo de oídas te había oído, o sea, yo oía hablar de Dios, yo oía que era poderoso, pero hoy mis ojos te han podido ver. Mire qué gloriosa presencia la de Dios. Dice que Dios le habló, discutió con él. Mira, al final este hombre fue restaurado, fue bendecido. Mire, yo sé que muchos de nosotros quizás nacimos en un lugar pobre y quizás estamos viviendo en un lugar pobre, pero Dios ha prometido que todas las cosas que Él ha dejado en la tierra son para los hijos de Él. Amén. Solo que nosotros no hemos tomado el lugar para esas bendiciones. Dios que espera paciencia. Dios espera paciencia. Dios espera que seamos fieles aún en la prueba. Dios espera que no reneguemos para podernos dar la bendición. Pero cuando perdimos la bendición, cuando decimos, ay, lo que yo tenía antes, ¿verdad? Ay, es que yo era mejor bendecido antes, como la mujer de Lot, ¿verdad? Que volvió a ver a Sodoma y Gomorra y que se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque ella estaba pensando en las cosas que había dejado del mundo. Ay, qué lindas las cosas del mundo. Y no vio la presencia de Dios. Y dice que quedó como una estatua de sal, que hoy en día este lugar todavía hay sal por toda la tierra, y los científicos explican por qué hay unas grandes esculturas como montañas de sal. Y miren, los científicos no comprenden cómo llegó esa sal a ese lugar, porque está lejos del mar, no entienden ahorita, pero Dios hizo todo eso. Amén. Pero nos da muestra a Dios que nosotros, cuando decimos que vamos a seguir al Señor, debemos de seguirlo. Cuando Dios nos ha prometido algo, debemos de agarrar esa promesa y decir, Señor, quizás no ha llegado, pero como Job, un día va a llegar. Y cuando llegue ese momento, vamos a ser bendecidos. Cuando llegue ese momento, Dios no nos va a dar igual. Dice que Él paga al 100 por 1. Si yo le doy al Señor poco, dice que en lo mucho me va a poner. ¿Por qué? Porque Él paga bien. Él dice que paga al 100 por 1. ¿Cómo le dio Job? Dice que le dio el doble. Si tenía 7,000, le dio 14,000. Si tenía 3,000, le dio 6,000. Todo fue multiplicado, ¿sí o no? Pero debemos de creer, amén. Debemos de esperar en el Señor. Y yo le digo, muchas veces uno está en su casa cómodamente, pero Dios tiene palabra para ustedes. Quizás la película esté buena, ¿verdad? Y usted le duela apagar la tele para venir aquí, pero la palabra de Dios es fiel y Dios le va a hablar siempre a su vida. Dios le va a hablar. Mire, allá en ese televisor está buena la película, pero Dios ahí no le va a hablar. En la calle con su vecina, ahí Dios no le va a hablar, porque hablan de otra cosa. Pero venga aquí y Dios le va a hablar. ¿Y qué es lo que queremos? Que Dios nos hable, ¿sí o no?
porque oímos todo el día un montón de cosas, pero a Dios no le oímos. Pero mire, aquí predicamos la palabra de Él. Ustedes ahí tienen la Biblia, y la Biblia dice que no miente. La palabra de Dios se cumplirá, se cumplirá. A Job se le cumplió, sí se le cumplió. ¿Por qué? Porque fue fiel, porque esperó, porque no renegó, a pesar que la mujer le estaba diciendo, ay, ¿por qué? Mire, paciencia, paciencia, porque la bendición llegará. ¿Cuándo? El día que usted decida, oiga, ser fiel con el Señor. Amén. El día que usted decida ser fiel con el Señor. ¿Cuándo? Cuando usted venga. ¿Cuándo? Cuando usted escuche la palabra. Cuando usted venga a esta reunión. Mire, estos días anteriores habíamos tenido poca asistencia, y mire cuántos ha traído el Señor ahora. Mire, mire. Muchas veces hemos estado solo con mi esposa, el hermano Cortés y la familia de acá. Pero yo le digo al Señor, Señor, tu palabra no volverá vacía. O sea, todo lo que nosotros hemos andado recorriendo esta colonia, todo, aunque la gente diga no, aunque la gente diga no voy a ir, aunque la gente diga otro día, Dios va a cumplir su palabra, porque la palabra de Dios no volverá vacía, sino que traerá mucho fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios traerá fruto a este lugar, que Dios traerá muchas almas a este lugar, porque hoy en día, ¿cuántos se están perdiendo? ¿Verdad que muchas? ¿Verdad que sí? Abra el diario usted y comience a ver el diario. Solo muerte, 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 muerte. Ponga un noticiero, solo muerte, solo muerte, solo muerte. Pero aquí hablamos de vida. Aquí le hablamos que Dios es el único, que lo va a bendecir y que lo va a exaltar, así como hizo con Job. Amén. El único que va a exaltar nuestra vida, el único que va a bendecir nuestra vida. Fíjese, Dios es el único. Dios lleva nuestra vida, dice, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabe cómo comencé yo en la empresa? Yo creo que ya se lo he comentado, en la empresa donde yo trabajo. Yo comencé lavando unas pilas, ahí comencé lavando. Y Dios me ha llevado a un lugar que yo soy de gerente en una planta, ¿verdad? Pero, ¿quién hace todas esas cosas? Dios. ¿Ah? Dios hace todas esas cosas. Hace unos días yo les contaba que fui a Panamá. Yo he viajado ya 7 veces a Panamá, y yo cuando había pensado en subirme a un avión, jamás. ¿Con qué recursos iba a viajar yo? Hoy ya viajé 7 veces a Panamá. Y Dios me ha llevado a lugares que yo digo, wow, Señor, ¿qué es lo que haces tú, verdad? Después de estar allá en esos molinos, jalando sacos, mire, de eso trabajaba yo, de jalar sacos. Ustedes han visto esos cargadores que andan en la tiendona, pues, ese era mi trabajo. Y mi esposa sabe, porque cuando andábamos de novio con ella me conoció así, ¿verdad? Entonces, pero Dios no me dejó ahí. ¿Sabe por qué? Porque yo declaraba una palabra. Yo decía, oiga, Dios no va a dejar que yo muera en este trabajo. Dios me va, yo no era cristiano, pero yo daba la palabra. Dios me va a llevar a un lugar mejor. Escuche, la palabra tiene poder. Lo que usted declare para su vida tiene poder. Si usted dice, no, hombre, yo ahí voy a morir en ese trabajo, ese trabajo tan feo, ¿verdad? O yo voy a morir en eso, ¿verdad? O yo no voy a obtener mi título, o yo esto. O sea, uno mismo, con su palabra, uno mismo se dice. Yo decía, yo no me voy a quedar en este trabajo, Dios me va a dar algo mejor. Y yo les he contado que un amigo mío me decía, no, hombre, fíjese, hemos nacido para burros y aquí no vamos a quedar. Me decía, la palabra que decía él, con la palabra que decía yo decía, no, yo voy a ir a otro lugar. Dios me va a bendecir, y yo no era cristiano, pero Dios me llevó a ese lugar. Quiero contarles, y esto yo ya se los he comentado, que hace poco vi a este amigo y sigue en el mismo lugar. Y sigue ahí donde él dijo, nacimos para burros y aquí vamos a morir. Ahí sigue, ya chavado. Mire, eso de andar jalando cuando uno ya llega viejo, ya ni puede levantar el peso ahí, todo raspado, todo quemado. Pero la palabra que Dios se la cumplió en él. Pero yo dije, Señor, yo voy a salir de aquí y yo voy a estar en otro lugar. Y lo hizo Dios. Tanto que me ha llevado a viajar a otros países, he conocido otros países. Cosa que Dios, quizás si yo hubiera dicho, sí es cierto, ¿verdad? Aquí voy a morir. No, tengo que declarar que Dios me va a bendecir. Tengo que declarar que todas las cosas que no se ven ahorita van a ser posibles, porque a Dios le gusta que nosotros declaremos sobre lo que no vemos, ¿sí o no? A Moisés, ¿qué le dijo? Di la palabra y el mar se va a abrir. Que había ahí el mar, y cómo aventarse al mar, todos tenían miedo, ¿sí o no? Pero Dios le llama a las cosas que no son como si fuesen.
O sea que a Dios le gusta que nosotros digamos algo que no estamos viendo. O sea que yo voy a declarar que voy a tener una camioneta del año. A muchos les puede dejar nombre de ahorita un carrito viejo. Sí, pero un día yo declaro que voy a tener bendición. Una casa, ¿verdad? Que Dios nos ha prometido, la voy a tener. Así como Job fue bendecido, Dios lo bendijo por su paciencia, ¿sí o no? Y qué lindo es cuando a uno le dan un regalo, ¿sí o no? Cuando usted le llega un regalo, ¿sí o no? Hasta curiosidad le da cuando le dan un regalo, ¿sí o no? Entonces Dios nos va a sorprender de un momento a otro. Dios nos va a sorprender, y así como a Job, que dice que de un momento a otro lo restauró, le fueron dadas todo lo que tenía, le fue dado. Así Dios bendecirá nuestra vida. Amén. Dios bendecirá nuestra vida. Debemos de esperar con paciencia, debemos de declarar la palabra y creer que Dios será fiel. Amén. Amén. Dios será fiel. Mire, estamos cumpliendo lo que hemos prometido. Comenzamos a las 6:30 y son las 7:02 ahorita. La gente no cree cuando le decimos media hora dura nuestra reunión, porque están acostumbrados a que dure un montón de horas, pero no. Dios le va a hablar a usted con 2 o 3 palabras, ¿sí o no? 2 o 3 o muchas palabras, pero Dios le va a hablar a usted cuando usted pone sus oídos. Mire, el que tiene oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. Amén, hermano. Vamos a orar esta tarde, cierren sus ojos. Oremos al Señor, Padre nuestro. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, Señor. Y porque así, Padre, como has bendecido, Dios, en tu palabra a mucha gente, a muchos hombres, Señor, así vas a bendecir nuestra vida, Señor. Solo necesitamos esperar, Señor. Solo necesitamos esperar, Señor. Tener paciencia, Señor. Porque de un momento a otro, Padre, tú vas a exaltar cada familia, Señor, cada vida. Y cuando seamos bendecidos, la gente hasta se va a admirar, Señor. Cuando comencemos a ser prosperados, Señor, la gente va a decir, no entendemos por qué ellos son bendecidos. Y nosotros vamos a declarar, Señor, que tú eres el que va a bendecir nuestras casas, nuestra familia, Señor. Esta noche, Padre, decretamos bendición sobre cada familia. Todo aquel que crea esta palabra, levante sus manos y diga, sí, Señor, yo lo creo. Levante sus manos y diga, Señor, yo creo tu palabra, Señor. Yo creo que voy a ser bendecido, Señor. Yo creo, Padre, que así como tú has bendecido a Job, así bendecirás mi vida, Señor. Esta tarde, Dios, decretamos una palabra de bendición para cada vida, Señor. Una palabra de prosperidad. Una palabra, Dios, para levantarnos, Señor, del polvo y declarar que somos tus hijos, Señor. Una palabra, Señor, para todo aquel que viene, Señor, a este lugar. Todo aquel, Padre, que vino con el corazón dispuesto, que se vaya bendecido de este lugar, Padre. Que tú, Señor, le hagas en su corazón una transformación, Padre. Que sientan alegría, que sientan la paz, que sientan la bendición que solo tú tienes, Señor. Padre, en esta tarde te damos la gloria, Señor, te damos gracias, Padre Santo. Y ahora declaramos bendición para cada hermano, para cada amigo, Señor. Para cada invitado, Señor. Gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Cristo. Padre, gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, esta